Imagina por un momento que estás en Moscú, en el invierno de 1924. Las calles están cubiertas de nieve. Miles de personas lloran la muerte de un hombre que ha cambiado el curso de la historia, Lenin. Mientras la multitud despide al líder de la revolución rusa, una batalla silenciosa acaba de comenzar. No es una batalla de fusiles ni de trincheras, es una lucha por el poder. Y uno de sus protagonistas parece tener todas las ventajas para ganar. Brillante orador, intelectual excepcional, arquitecto de una revolución que ha sacudido al mundo. Su nombre es León Trotsky. Sin embargo, pocos años después sería expulsado de su propio país, perseguido por medio mundo y finalmente asesinado en el exilio. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Por qué un hombre considerado por muchos el heredero natural de Lenin terminó convertido en uno de los mayores enemigos de la Unión Soviética? Existe un mito muy extendido, que Trotsky simplemente perdió una disputa política contra Stalin. Pero la realidad es mucho más compleja. Porque la historia de Trotsky no es solo la historia de un revolucionario, es la historia de cómo una revolución puede devorar a algunos de sus propios creadores. También es una historia sobre el poder, la ideología y las decisiones que cambian el destino de millones de personas. Para entenderlo, tenemos que viajar hasta el año 1879. En una región que hoy pertenece a Ucrania, nació Lev Davidovich Bronstein, el hombre que más tarde sería conocido como León Trotsky. Nació en una familia de agricultores relativamente acomodada. Su infancia estuvo lejos de la pobreza extrema que sufrían millones de campesinos del Imperio ruso. Sin embargo, a medida que fue creciendo, comenzó a observar las enormes desigualdades que existían en el país. El Imperio ruso era una gigantesca estructura que parecía poderosa desde fuera, pero que ocultaba profundas grietas. El zar gobernaba con autoridad absoluta. Las libertades políticas eran prácticamente inexistentes. La pobreza afectaba a millones de personas. Y el descontento crecía cada año. Trotsky comenzó a involucrarse en grupos revolucionarios durante su juventud. Aquellas actividades llamaron rápidamente la atención de las autoridades. Fue arrestado y enviado al exilio en Siberia. Pero aquel joven tenía algo que le acompañaría durante toda su vida, una determinación extraordinaria. Escapó de Siberia y continuó su actividad política. Fue durante esos años cuando adoptó el nombre de Trotsky, el apellido que acabaría convirtiéndose en uno de los más conocidos de la historia contemporánea. A comienzos del siglo XX, Rusia se encontraba en una situación cada vez más delicada. En 1905, tras la derrota frente a Japón, estalló una ola de protestas, huelgas y disturbios que pusieron en jaque al régimen zarista. Trotsky destacó rápidamente entre los revolucionarios. Participó activamente en los soviets, consejos de trabajadores que comenzaron a organizarse por todo el país. Su capacidad para hablar en público y movilizar personas era extraordinaria. Aunque aquella revolución terminó siendo derrotada, dejó una enseñanza fundamental. El régimen no era invencible. Trotsky aprendió una lección que jamás olvidaría. La historia podía cambiar de rumbo mucho más rápido de lo que parecía. Y entonces llegó 1917. La Primera Guerra Mundial estaba destruyendo Europa. Rusia sufría derrotas militares constantes. La economía estaba colapsando. Las ciudades padecían escasez de alimentos. El cansancio y la frustración se extendían por todo el país. Finalmente, el zar fue derrocado. Pero aquello solo era el comienzo. Trotsky regresó a Rusia y terminó uniéndose a Lenin y a los bolcheviques. Aunque ambos habían tenido diferencias en el pasado, ahora compartían un objetivo común: tomar el poder. En octubre de 1917, los bolcheviques lanzaron la revolución que cambiaría el mundo. Trotsky desempeñó un papel decisivo en aquellos acontecimientos. Mientras Lenin proporcionaba liderazgo político e ideológico, Trotsky se convirtió en uno de los grandes organizadores de la toma del poder. La revolución rusa triunfó. Pero conservar el poder resultaría mucho más difícil que conquistarlo. Pronto estalló una brutal guerra civil. Los bolcheviques tuvieron que enfrentarse a numerosos enemigos internos y externos. El futuro del nuevo régimen estaba en juego. Fue entonces cuando Trotsky asumió una de las tareas más difíciles de toda su carrera: crear un ejército prácticamente desde cero. Así nació el Ejército Rojo. Trotsky recorría miles de kilómetros en un tren blindado visitando distintos frentes. Supervisaba operaciones, pronunciaba discursos y tomaba decisiones cruciales para la supervivencia del nuevo gobierno. Su energía parecía inagotable.
Poco a poco el Ejército Rojo logró imponerse. La victoria consolidó la existencia de la nueva Unión Soviética. En aquel momento, Trotsky era considerado uno de los hombres más importantes del país. Muchos lo veían como el sucesor natural de Lenin. Pero la historia estaba preparando un giro inesperado. En 1924, Lenin murió. Y con él desapareció la figura capaz de mantener el equilibrio dentro del Partido Comunista. Comenzó entonces una intensa lucha por el poder. Muchos observadores pensaban que Trotsky tenía todas las cartas para ganar. Era famoso, era respetado, había sido uno de los héroes de la revolución. Sin embargo, mientras Trotsky destacaba en los discursos, otro hombre avanzaba silenciosamente entre bastidores: José Stalin. A diferencia de Trotsky, Stalin no brillaba especialmente como orador, pero poseía una habilidad extraordinaria para construir alianzas, colocar seguidores en puestos estratégicos y acumular influencia dentro del partido. Mientras Trotsky hablaba ante las masas, Stalin fortalecía su control sobre la maquinaria política. Poco a poco la balanza comenzó a inclinarse, y cuando Trotsky comprendió el alcance de la amenaza, ya era demasiado tarde. Las diferencias entre ambos no eran solo personales, también eran ideológicas. Trotsky defendía la idea de la revolución permanente. Creía que el socialismo debía expandirse internacionalmente para sobrevivir. Stalin, por el contrario, defendía la construcción del socialismo en un solo país. Consideraba que la prioridad era fortalecer la Unión Soviética antes de intentar extender la revolución al resto del mundo. Aquella diferencia marcó el futuro de la Unión Soviética. Finalmente, Stalin logró imponerse. Trotsky fue apartado progresivamente de todos sus cargos. En 1927 fue expulsado del Partido Comunista. Poco después fue deportado. Comenzó entonces un largo exilio que lo llevaría por Turquía, Francia, Noruega y finalmente México. Durante esos años siguió escribiendo sin descanso. Publicó libros, artículos y análisis en los que denunciaba las políticas de Stalin y criticaba la evolución de la Unión Soviética. Sin embargo, cuanto más hablaba, más peligro corría. Stalin no olvidaba y tampoco perdonaba. Durante la década de 1930, miles de antiguos revolucionarios fueron arrestados, ejecutados o enviados a campos de trabajo durante las grandes purgas. Muchos de los compañeros que habían luchado junto a Trotsky desaparecieron. Desde el exilio observaba cómo el régimen se transformaba profundamente. Aún así, continuó denunciando lo que consideraba una traición a los ideales originales de la revolución. Sabía que estaba en peligro. Sabía que podía convertirse en un objetivo. Y tenía razón. En agosto de 1940, en México, un agente vinculado a la inteligencia soviética llamado Ramón Mercader logró acercarse a él. Tras ganarse la confianza de su entorno, consiguió acceder a su despacho. Allí lo atacó con un piolet. Trotsky resultó gravemente herido. Murió al día siguiente. Tenía 60 años. Su vida había terminado. Pero su historia apenas comenzaba. Hasta hoy, Trotsky sigue siendo una de las figuras más debatidas del siglo XX. Para algunos fue una víctima del estalinismo y un defensor de la revolución internacional. Para otros fue también responsable de decisiones autoritarias durante los primeros años del régimen soviético. Y quizás ahí reside la clave para comprenderlo. La historia rara vez se divide entre héroes y villanos absolutos. La realidad suele ser mucho más compleja. Trotsky fue revolucionario, estratega militar, intelectual, exiliado y perseguido político. Fue protagonista de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. Su trayectoria nos recuerda algo fundamental. Las revoluciones pueden cambiar el mundo, pero también pueden transformar, enfrentar e incluso destruir a quienes las hacen posibles. Y tal vez esa sea la gran lección de su historia. Que el poder no solo cambia países, también cambia destinos. Si te ha gustado este viaje al pasado, suscríbete al canal y acompáñanos en próximos videos donde seguiremos explorando las historias más fascinantes de la humanidad. Porque comprender la historia no consiste únicamente en conocer lo que ocurrió, consiste en entender por qué ocurrió y cómo sigue influyendo en nuestras vidas hoy.